Grupo JLA presenta Clase de concreto armado 2. Bueno chicos, buenos días. Sí, la clase de hoy va a ser el tema es vigas sísmicas, ¿sí? Antes de comenzar con el tema de vigas sísmicas, hay algunos puntos teóricos que se tienen que tener en cuenta para el diseño. Tienen que saber identificar, ¿sí?, qué tipo de estructuración es la que vamos a tener nosotros, ¿sí?, y cómo identificarlo, pues, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es cuánto de cortante absorbe cada elemento, ¿sí? En este caso, elementos verticales, ¿sí? Estamos hablando de columnas y placas, ¿sí? Dependiendo de esas cortantes que se absorben, nosotros vamos a poder identificar qué tipo de estructuración tenemos, ¿correcto? Y una vez que sabemos la estructuración, nosotros cuando veamos la parte teórica de vigas, se van a dar cuenta que dependiendo del tipo de estructuración, existen factores de amplificación, ¿sí?, de diseño para las vigas en diseños por capacidad. Entonces es importante identificarlos primero para saber cómo va a ser nuestro diseño, pues, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, si queremos que nuestro sistema estructural sea tipo muros, un sistema R6, ¿sí?, lo primero que tenemos que identificar es cuánto es la cortante basal actual en los muros, ¿sí? Para que esto sea tipo muros, entonces tenemos que darnos cuenta o tenemos que identificar que la cortante basal sea como mínimo el 80% de la total, ¿correcto? Ahora, si queremos que sea un tipo dual, ¿sí?, donde estamos hablando, en este caso, que son pórticos y muros estructurales, ¿sí?, tenemos dos tipos de sistema dual. Tenemos un sistema dual tipo 1 y un sistema dual tipo 2, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, la fuerza cortante en el dual tipo 1 en los muros debe ser mayor al 60% y menor al 80% de cortante basal, ¿correcto? Si queremos que sea un dual tipo 2, entonces la fuerza cortante en los muros debe ser menor al 60% de la cortante basal. Si nosotros identificamos estos valores, estos porcentajes, nosotros podemos saber qué tipo de dual es, ¿sí? Es importante saber que el tipo dual 1, como lo mencioné aquí, ¿sí?, está generado más por la cortante en los muros y en este caso el dual tipo 2 por más en las columnas, ¿correcto? Y si queremos que sea en este caso un sistema estructural tipo pórticos, que es un R8, tenemos que, en este caso, identificar que la cortante basal que actúa en las columnas, estamos hablando de todas las columnas, sea, en este caso, como mínimo el 80%. Es prácticamente, si se dan cuenta, es casi lo mismo en cuanto a muros y pórticos, con la diferencia que en muros estamos hablando de muros y en pórticos hablamos de columnas, ¿correcto? Una vez que identificamos con estos términos el tipo de sistema estructural, nosotros podemos identificar cuál va a ser nuestro coeficiente para el cálculo por cortante. Y aquí vamos, en este caso, a los requerimientos o requisitos para vigas con sistemas estructurales, correcto. Entonces, aquí vamos primero. Requisitos para vigas con sistemas resistentes de muros o tipo dual 1, correcto. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Ojo, fíjense en la parte derecha, pueden ver en la gráfica una viga sísmica apoyada en dos columnas, ¿sí? En la parte izquierda se puede notar que, en este caso, la que predomina aquí, ¿cuál es? El momento negativo, correcto. Entonces, si estamos hablando nosotros de una viga sísmica, tenemos que darnos cuenta que el momento negativo izquierdo, ¿sí?, superior, ¿sí?, en este caso el negativo, ¿sí?, tiene que ser mayor que el momento, en este caso positivo, del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta de lo siguiente, que en este caso el momento positivo izquierdo tiene que ser mayor que el negativo entre 3. Siempre tiene que suceder esto, ¿sí? Siempre sucede. Entonces,
Lo siguiente que tenemos que darnos cuenta es que la cuantía, ¿sí? La cuantía que va en esta zona es la zona de confinamiento, ¿sí? Tiene que ser, en este caso, 0.7 raíz de F'C entre F y E, ¿sí? Eso lo hemos visto desde concreto 1, la cuantía mínima, y también tenemos que tener en cuenta que la cantidad de barras mínimas a utilizar, ¿sí? En este caso como cuantía mínima, debe ser de 2 barras continuas, ¿correcto? Ahora, ustedes se dan cuenta que existen aquí dos límites, ¿sí? Estos dos límites son la longitud de confinamiento, ¿sí? Son la longitud de confinamiento y en este caso, en el límite de longitud de confinamiento, ¿sí? Puede ser tanto momento positivo o momento negativo, tiene que ser mayor, ¿sí? Tiene que ser mayor que el máximo momento, tiene que ser mayor que el máximo momento nominal en cualquier nodo. Ojo, fíjense que estamos hablando de momentos nominales, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos nominales? En este caso, estamos hablando de momentos nominales que son los momentos que resiste o que absorben, en este caso, el acero instalado, pues, ¿no? Recuerden siempre que nosotros vamos a diseñar por flexión, ¿sí? Diseñamos por flexión y dependiendo del diseño que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a colocar acero en nuestra sección y ese acero nos va a servir bastante también para nuestro diseño por corte, pues, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte derecha, igualmente, ¿sí? Igualmente, tenemos que cumplir el criterio, ¿sí? Tenemos que cumplir el criterio que tomamos en cuenta en la parte izquierda, ¿sí? En este caso, el acero negativo de la parte derecha, ¿sí? Tiene que ser mayor que el acero positivo de la parte derecha, y el acero positivo de la parte derecha tiene que ser mayor que la tercera parte, en este caso, del momento nominal negativo, ¿sí? Esto, ojo, siempre se tiene que cumplir, ¿sí? Siempre se debe cumplir, y en este caso, estas distribuciones están basadas en el capítulo 21.4 de la norma, ¿sí? Si quieren saber más detalle, ¿sí? Lo pueden encontrar en este capítulo, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, vayamos. Nosotros ya diseñamos aquí, o verificamos más que todo, en este caso por flexión, ¿sí? Estamos verificando aquí que el acero que hemos diseñado nosotros, como nos enseñaron en concreto armado 1, ¿sí? El acero diseñado por concreto armado 1 se verifica de esta manera. Si nosotros tenemos la cuantía y verificamos que todo concuerda con, en este caso, con el capítulo 21.4, quiere decir que nuestro diseño está hecho para parte sísmica, ¿correcto? Luego de verificar la parte de flexión, nos vamos a verificar la parte de cortante. Esto es importante, porque para este caso nosotros tenemos que identificar primero, ¿sí? ¿Qué cosa? Nosotros debemos identificar qué tipo de sistema estructural tenemos, en este caso para muros y pórticos dual 1, ¿sí? Entonces nosotros, para ese tipo de sistema estructural, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que calcular la zona de confinamiento, ¿sí? La zona de confinamiento tiene una longitud de 2 veces el peralte, ojo, peralte H, no D, sino peralte total, ¿sí? 2 veces el valor de H, ¿correcto? El primer estribo, ¿sí? Se debe colocar máximo a 10 centímetros, ¿sí? Esto es porque estamos hablando de un sistema de muros y dual tipo 1, ¿sí? El espaciamiento dentro de la zona de confinamiento, ¿sí? Se debe comprobar o calcular con estos 4 requisitos. Primero, el peralte efectivo, aquí sí se utiliza el peralte efectivo, entre 4, ¿sí? 10 veces diámetro de la barra longitudinal, ¿sí? La barra corrida, 24 por D de estribo, que es el diámetro de estribos, ¿sí? O 300 milímetros, que estamos hablando de 30 centímetros, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que calcular el menor de ellos, y esa dimensión menor es la que vamos a utilizar como espaciamiento
de estribos en la zona de confinamiento. Correcto. Ahora, fuera de la zona de confinamiento, ¿sí? Nuestro espaciamiento debe ser menor o como máximo de medios. Correcto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, en este caso, de una viga, digamos, de 70 de peralte, entonces nuestro espaciamiento máximo, ¿cuánto va a ser? 35, ¿sí? Pero la norma que nos dice que a lo mucho será 30, entonces colocamos aquí, fuera de la zona de confinamiento, podemos colocar a 30. ¿Correcto? Ahora tenemos que tener en cuenta también la distribución que nosotros calculamos dependiendo de la cortante, ¿sí? Nosotros recuerden que si, por ejemplo, en este caso, en la zona de confinamiento, tenemos un espaciamiento permisible de 15 centímetros y nosotros tenemos que colocar aquí de 30, no podemos pasar de 15 a 30, pues, ¿no? Entonces debemos escalonar, ¿no? El espaciamiento. Por lo tanto, nosotros debemos calcular aquí a 15 y fuera de la zona de confinamiento colocar el siguiente, que sería, pues, ¿no? A 25 y después a 30, pues, ¿no? O de 15, 20, 25 y 30, dependiendo de cómo queramos nosotros distribuir nuestro cortante, pues, ¿no? Siempre tiene que ser escalonado, no podemos pasar de 15 a 30 porque el espaciamiento es muy grande, pues, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro. Claro, en este caso, para el tipo de muros o pórticos tipo 1, el diámetro de estribo debe ser como mínimo 8 milímetros, ¿sí? Y los empalmes fuera de la zona de confinamiento se deben dar por, en este caso, por lo que te dice la norma, pues, ¿no? Ahora, si estamos hablando de cortante por capacidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un sistema estructural de muros o de pórticos tipo 1, entonces nuestro momento promedio para el cálculo de cortante por capacidad va a ser con factor de 1, pues no, en este caso momento nominal por 1, ¿correcto? Solo por ser muros pórticos tipo 1, ¿correcto? Eso deben tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si el sistema de pórticos ya no es de muros, dual tipo 1? Ahora es de pórticos y dual tipo 2. En este caso, se va a cumplir lo siguiente. Fíjense la diferencia, pues, ¿no? Para muros, el momento nominal positivo tenía que ser mayor o igual que el momento nominal negativo entre 2. Para este caso, para muros era entre 3, pues, ¿no? En este caso, por ser pórticos, ya no es entre 3, sino va a ser mayor que la mitad, pues, ¿no? Del valor del momento nominal negativo, ¿sí? Igualmente, tanto para la parte izquierda como la parte derecha, pues, ¿no? Siempre el positivo tiene que ser menor que el momento nominal negativo, pues, ¿no? Igualmente, aquí en este caso la cuantía que se coloca dentro del espaciamiento, ¿sí? Es la mínima, calculada por 0.7 raíz de f' entre f y la cuantía máxima, pues va a ser 0.025, pues, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De no sobrepasar esos valores. Y la mínima siempre, pues, ¿no? Porque estamos hablando de vigas, como mínimo tiene que colocarse 2 barrillas continuas o superiores e inferiores, pues, ¿no? En este caso, los momentos nominales, terminando la zona de confinamiento, si tanto positivo como negativo, ¿sí? Deben ser mayores, en este caso, a lo mucho, que el momento nominal en cualquier nodo entre 4. Estamos hablando del momento en esta zona, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Más detalle de esta distribución, ¿sí? Lo pueden ver en el capítulo 21.5 de la norma E060. ¿Correcto? Ahora, ya verificamos también igual de la misma manera, ¿sí? La parte de diseño por flexión. Ahora, verificando en este caso el diseño por cortante, nos damos cuenta de lo siguiente. Fíjense que para muros el máximo era 10 centímetros. Ahora, en este caso, por ser un sistema tipo pórticos, ¿sí? Necesita mayor confinamiento, por lo tanto el máximo a colocar sería 5 centímetros, ¿sí? Dentro de la zona de confinamiento. La zona de confinamiento sigue siendo calculada por el valor de 2 veces el H, ¿sí? Y fuera de la zona de confinamiento el valor del espaciamiento sigue siendo de medio, pues, ¿no? ¿Correcto? Ahora, el espaciamiento dentro de la zona de confinamiento se debe calcular de la misma manera, ¿sí? Acá hay requisitos que debemos cumplir. En este caso va a ser el peralte efectivo entre 4, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, ¿sí? 24 veces el diámetro de la barra de estribos,
y 30 centímetros. Igualmente calculamos el menor, y el menor es el que colocamos como espaciamiento máximo dentro de la zona de confinamiento. Ahora, el estribo de diámetro mínimo, en este caso, fíjense, para pórticos es 3/8, ya no es 8 milímetros, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta también, ¿sí? Y que los empalmes fuera de la zona de confinamiento, ¿sí? Se van a dar por lo que especifica la norma también, ¿sí? Por los valores. En la zona de empalme, el espaciamiento de estribos debe ser, fíjense, ¿cuál es la zona de empalme? En este caso, pues no, si ya no llega una barra, ¿sí? A completarse, si ya llegaron los 9 metros, se tiene que juntar con otra barra, esa zona donde se juntan las dos barras se llama empalme, ¿sí? Y el espaciamiento ahí, en ese empalme, tiene que ser menor que de cuartos o 15 centímetros, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Correcto. Ahora, luego que vemos el cortante por resistencia, vemos la cortante por capacidad. Igualmente que el anterior, en el diseño por capacidad nosotros necesitamos un momento probable, ¿sí? Pero fíjense que en este caso, para el tema de muros, ¿sí? Y dual tipo 1, el momento probable se calculaba como momento nominal por 1, ¿sí? Ahora, por ser de pórticos y tipo dual 2, el momento probable se calcula como 1.25 momento nominal, ¿correcto? Esto es importante, ¿sí? Esto tienen que sabérselo de memoria, obviamente, porque esto también les puede venir en la teoría, ¿ya? Esto también les puede venir en la teoría y esto les va a servir para realizar su diseño, ¿sí? De una viga, que es lo que vamos a ver ahora, pues, ¿no? Vamos a ver ahora el diseño de la viga de la práctica 2. He elegido esta pregunta porque fíjense, les piden realizar el diseño desde cero, ¿correcto? O sea, tienen que utilizar sus conocimientos aquí, en este caso de concreto armado 1, y algunas adicionales, en este caso lo de la norma, que son verificaciones, finalmente, para obtener un diseño final, pues, ¿no? Ahora, los que ya han intentado resolver esta práctica, se van a dar cuenta que para esta práctica nos piden utilizar, en este caso, un método para el cálculo de los momentos, que se le llama el método de Cross, ¿sí? Entonces, sería bueno que aprendan, ¿sí? O mejor dicho, recordar, pues, ¿no? Porque ese método ya lo hemos llevado cuando llevamos análisis 2 o concreto armado 1, pues, ¿no? Entonces, yo voy a pasar, ¿sí? Esos métodos. Igual, hay un programa para Texas, no sé si ustedes lo tienen, si tienen el programa de concreto armado 1, si no lo tienen me avisan, se los puedo pasar. Ahí yo tengo también el método de Cross, el método de coeficientes para cálculos de vigas, ¿sí? Y si en caso les piden calcular simplemente por gravedad, hay un programa que yo uso, ¿sí? En este caso, como lo van a dar desde una PC, correcto, entonces sería bueno que lo aprendan, ¿sí? No es difícil, es sencillo porque les bota todos los valores, es como el H-viga, ¿no? El viga G que ustedes utilizan en la HP, es igualito, ¿sí? Les calcula todo, entonces sería bueno que si lo aprenden para que puedan. Se llama FTools, fácil, ya han escuchado seguro de este programa, ¿sí? Me pide calcular tanto fuerzas axiales como fuerzas cortantes y momentos flectores. Ya, este programa es fácil de descargar, no demora más de 5 minutos en descargarlo. Siempre ponen FTool descargar dentro de Google y lo descargan. Es muy fácil de descargar, no demora mucho, ¿sí? Y es fácil de aprender. Yo simplemente ahora voy a modelarlo aquí. Si quieren aprenderlo, dentro de la página de grupo JLA van a encontrar un video tutorial, ¿sí? Es más, creo que lo compartí, si no me equivoco, al grupo El Hormigón también, para los que querían aprender sobre ese programa. Así que ahí van a tener mayor detalle cómo, en este caso, utilizar el programa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la práctica número 2. Vamos a ver las partes más importantes, obviamente, ¿sí? Las otras preguntas lo vamos a pasar de largo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Quiero darle tiempo también para la parte
de placas que me han pedido que vuelva a explicar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente, pues, ¿no? Tienes la viga 3 del piso, ¿sí? En este caso, la viga 3 estamos hablando de la siguiente, ¿sí? La viga 3 es la de aquí, ¿correcto? Esta viga, ¿sí? Está amarrada por 3 columnas, ¿sí? Me piden diseñar esta viga, ¿correcto? Yo quiero diseñar esa viga. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que seguir los pasos para diseñar la viga. Lo primero, me piden realizar un metrado de cargas de la viga, pues, ¿no? En este caso, un aligerado, tiene un aligerado, un piso terminado, una sobrecarga, ¿sí? Y la viga está en el pórtico B3, pues, ¿no? La altura de piso a piso es de 3 metros y las columnas son de 30 por 80. Entonces, vamos a realizar el metrado, ¿sí? De la siguiente manera, pues, ¿no? Bueno, el metrado es sencillo, pues, ¿no? Tienes el aligerado que es de 20, ¿sí? Tienes 0.3 toneladas, el piso terminado es 0.1, la sobrecarga 0.25, las dimensiones, ¿sí? Que son las columnas 30 por 80 y la altura entre pisos 3, pues, ¿no? Bueno, el metrado es sencillo, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle. Carga muerta 2.45 y la carga viva 1.275. ¿Correcto? Ahora, ya tengo el metrado. ¿Qué más me pide? Lo siguiente es, me pide tabular las 5 combinaciones de carga indicadas en la norma. ¿Cuáles son las 5 combinaciones? Estamos hablando de la 1.4 por 1.7 carga viva, 1.25 carga de servicio más sismo menos sismo, 0,9 carga muerta más menos sismo. Ahí están las 5 combinaciones. Esas 5 combinaciones yo tengo que dibujarlas, ¿sí? Entonces, pero para dibujar esas 5 combinaciones, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer primero es mi método de Cross, ¿correcto? Ahora, fíjense que en este problema, la persona que ha resuelto el ejercicio, ¿sí? No lo explica bien, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con más detalle, ¿sí? Le voy a explicar cómo, le voy a hacer recordar cómo es el método de Cross, ¿correcto? En este caso, el método de Cross es sencillo, no es nada complicado. Entonces, vamos a ver. Para el método de Cross tenemos que tenerlos en cuenta lo siguiente. Creo que aquí está más detallado. Vamos a ver. En la teoría. No, este es análisis 2. Creo que aquí está más detallado. Está mejor explicado. Ya. Entonces, el método de Cross, ¿sí? Para calcular el método de Cross tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero calculamos las rigideces de los elementos, ¿sí? Que están involucrados. En este caso, tanto la viga como la columna. Va a depender mucho de los tipos de apoyo que posea, ¿sí? Si es en este caso una columna o viga doblemente apoyada, estamos hablando de una, en este caso, inercia entre la longitud por el K sub 0, que es el valor de la inercia que de la rigidez que voy a utilizar, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de una apoyada, ¿sí? Empotrada, estamos hablando de 3/4, y de una, en este caso, apoyada, ¿sí? Y carrito, estamos hablando de la cuarta parte, pues, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Entonces vamos a ver qué cosa. Vamos a calcular las rigideces, ¿sí? Y luego de calcular las rigideces, nosotros podemos calcular, en este caso, los valores de alfa, ¿sí? Obviamente, los valores de alfa lo tenemos que calcular por cada nodo, ¿sí? Nosotros calculamos el alfa por los nodos, ¿sí? Que están en función de los valores de las rigideces, tanto de las columnas como de las vigas, ¿sí? Luego de calcular los valores de alfa, calculamos los factores de transporte, ¿sí? Que están de estas dependen también de los apoyos, empotrado, empotrado, empotrado apoyado, empotrado carrito, ¿sí? Y nosotros debemos, en este caso,
calcular de esta manera, pues, ¿no? Factor de transporte, alfa, los momentos, obviamente los momentos, en este caso, si hablamos, por ejemplo, de este tipo de pórtico, tenemos que aislar, pues, ¿no? Como fuera un empotrado, y calculamos los momentos en los empotramientos y van a ser los momentos que vamos a utilizar nosotros dentro de nuestro método de Cross, ¿correcto? Y así calculamos los momentos finales. Y si se dan cuenta, es lo mismo que ha hecho aquí, en este caso, la persona que ha hecho el cálculo, solamente que en este caso él ha considerado aquí los resortes, que también es una cuestión a considerar, ¿sí? Calcula acá las rigideces en los puntos y lo traslada, pues, ¿no? Dentro de las vigas. Es lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular aquí la inercia, obviamente, de la columna, ¿sí? 30 por 80, de la viga también, y calculamos los valores de K. En este caso, el valor de K, ¿cuánto vale? La columna, ¿sí? Empotrado. De la viga, igualmente, su K, ¿sí? Inercia, y calcula los valores de alfa, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, fíjense que aquí coloca un valor de momento de empotramiento, ¿sí? Este momento de empotramiento que él coloca, ¿sí? En este caso, en este punto, ¿sí? Es WL cuadrado entre 12. ¿Cuáles son esos momentos? Esos momentos son los momentos en los empotrados, ¿sí? Si, por ejemplo, yo calculo los momentos aquí, serían los momentos aquí, y aquí, y aquí, pues, ¿no? Esos momentos van a ser WL cuadrado entre 12 que calcula aquí, ¿correcto? Si nosotros queremos calcularlos, es como que, en este caso, lo voy a proyectar. Por ejemplo, yo dibujo aquí, pues, ¿no? Mi viga, ¿sí? Vamos a dibujar una viga cualquiera, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo aquí mi viga, tengo aquí mis apoyos, ¿no? Entonces, tengo aquí mis apoyos, yo le coloco una carga, vamos a suponer que sea, no sé, 50, ¿sí? Negativo para que sea hacia abajo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, si yo calculo, en este caso los momentos, en los apoyos, si yo calculo los momentos en los apoyos, entonces voy a obtener esto. Pero ¿qué pasaría si yo tengo ahora aquí empotrado? Pues, ¿no? Si yo tengo aquí un empotrado, entonces los momentos que yo obtengo, en este caso, en mis apoyos, estos momentos que ven aquí ustedes, que hice 204.2, esos momentos se calculan como WL cuadrado entre 12. Entonces, en este caso, este valor de momento empotrado es el mismo que yo he calculado aquí, pues, ¿no? 204 entre 12, ¿sí? Obviamente que no estoy colocando ni la carga ni la longitud de la viga para que me salga totalmente igual, pues, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces, calculado ya las rigideces y los valores de alfa, entonces yo obtengo mi cuadro, pues, ¿no? Factor de transporte, 0,5, ¿sí? Porque obviamente todos están empotradas, ¿sí? El alfa, calculado aquí, pues, ¿no? Alfa 1, alfa 2, ¿sí? En este caso, para cada lado, ¿sí? Columna, viga, 0.1129, columna, viga, derecha, 0.1011, igualmente simetría para ambos lados, ¿sí? Con los momentos calculados de 29.14, teniendo en cuenta siempre cuál es el sentido, en este caso positivo, para el método de Cross, el sentido horario, ¿sí? El sentido horario es el sentido positivo, entonces si nosotros vemos aquí, vamos a tener lo siguiente, pues, ¿no? Si nosotros dibujamos, si nosotros tenemos el sentido así, entonces como este es horario, este es positivo, y como este es antihorario, este es negativo, ¿correcto? Entonces es así, entonces lo vemos así, pues, ¿no? Positivo a este lado y este lado negativo. Igualmente si nos pasamos aquí, va a ser lo mismo, pues, ¿no?
va a ser igualmente de la misma manera, pues, ¿no? Negativo para este lado y positivo para este lado, pues, ¿no? ¿Correcto? Así es como se toman los momentos, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros calculamos los momentos transportados, pues, ¿no? En este caso va a ser negativo aquí, para el lado izquierdo 25.85, 30, menos 30 y 25. Entonces vamos a obtener lo siguiente, vamos a tener este diagrama, pues, ¿no? Obviamente todo está calculado a los ejes. Ojo, recuerden eso, siempre está calculado a los ejes, ¿sí? En este caso a los ejes de la columna, ¿sí? Porque el método de Cross todo se calcula a los ejes, ¿sí? Luego de calculado, ¿sí? Los momentos, pero en este caso para 1.4 y 1.7, ¿sí? Lo que hago es lo siguiente, debo calcular, ¿qué cosa? Para cada uno, pues, ¿no? En este caso, debo calcular para 1.25 más sismo, para 1.25 menos sismo, para 0,9 más sismo y para 0,9 menos sismo, pues, ¿no? Calculo cada uno, obviamente para cada uno de ellos tengo que aplicar el método de Cross, ¿sí? Tanto la rigidez como el valor de alfa se mantienen igual, estos valores no cambian, lo que va a cambiar simplemente es el momento de empotramiento, ¿sí? El momento de empotramiento es el que va a cambiar, ¿sí? Por eso es que él aquí en este caso, él calcula para caso 1, calcula su carga, para caso 2 calcula su carga, ¿sí? Y aplica lo siguiente, calcula con la carga, ¿sí? 4.66, calcula el WL cuadrado entre 12, entonces obtiene el valor, en este caso de los momentos de empotramiento, ¿sí? Con este valor comienza a hacer su tablita, pues, ¿no? En este caso el método de Cross, ¿sí? 2.74 viene a ser 24.24 multiplicado por ¿cuánto? En este caso, si nos fijamos aquí, por 0.1129, ¿sí? Y el valor, en este caso, de 1.37 igual, pues, ¿no? Y así va calculando, ¿sí? Toda esta cuestión, pues, ¿no? Calcula su tablita, ¿sí? Para cada uno de los casos. Calcula entonces cuánto vale el valor y luego lo calcula en los momentos, ¿sí? En los apoyos y luego los calcula a la cara. Ojo, tengan en cuenta lo siguiente. En este caso, fíjense, y tienen que tenerlo muy en cuenta, que ustedes calculan al eje. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en la planta del edificio, como calculamos al eje, entonces estamos hablando de columnas de 80. Por lo tanto, si es al eje, estamos hablando de 40 de la cara de la columna. Entonces, el valor aquí de 14.72 que ven aquí, ¿sí? Es el valor que se encuentra aquí, pues, ¿no? A 0.4, ¿correcto? A 0.4 del eje. ¿Sí? Eso se puede calcular, ¿sí? A la hora que lo utilizamos todo, ¿sí? Lo calculamos con la viga G o con el programa FTools, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Depende cómo lo quieran manejar, más sencillo para ustedes, ¿sí? Calculan toda la cara, ¿sí? Tanto la cara izquierda como la cara derecha. ¿Por qué? Porque en este caso los momentos de sismo, ¿qué te dicen? Fíjense, en este caso, nos dicen lo siguiente. Dice, considera los momentos de sismo en los extremos de la viga, ¿sí? ¿Correcto? ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando a las caras de las columnas. Por eso es que, en este caso, él traslada los momentos y calcula los momentos a la cara. Calcula aquí los momentos a la cara, ¿sí? Y luego le aplica recién, en este caso, el valor de 15 toneladas por metro, positivo, lo suma, obtiene el valor de 0.28 y lo resta aquí y obtiene el valor aquí de 25, pues, ¿no? 25, 29, si no me equivoco, ¿sí? Y así calcula cada uno de las combinaciones, tanto con sismo positivo como con sismo negativo. Para el caso 2, igualmente, pues, ¿no? Para el caso 2, su caso 2, él considera, ¿qué cosa? 0.9 carga muerta, calcula su W. Igualmente, calcula con ese W, calcula en este caso cuánto es la carga distribuida. Con esta carga distribuida calcula sus momentos, ¿sí? Sus momentos, utilizando también el método de Cross, ¿sí? Correcto, calcula el momento, en este caso, el momento en el centro,
también lo pueden hacer con en este caso, con la HP, ¿sí? O con el FTools. ¿Cómo calculan el centro? Calculan, en este caso, vamos a hacer uno para que puedan chequearlo, ¿ya? Mira, vamos a calcular el valor del centro, vamos a ver dónde está. Estamos hablando de 21, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la dimensión de la viga en este caso? La viga es 7.9, creo, sí, 7.9. Vamos a calcular uno para que puedan chequear, ¿ya? Ya, vamos a calcular uno, entonces. La longitud es de 7.9, ¿correcto? Estamos hablando nosotros de que es simplemente apoyada, ¿correcto? Entonces calculo aquí, tengo una carga distribuida, ¿sí? En este caso la carga distribuida, aquí estamos hablando que es para el caso 1, estamos hablando que es 4.66, entonces vamos a colocarlo obviamente en las unidades que necesito, fuerzas toneladas, toneladas por metro, toneladas entre metro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una carga de 4.66, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos ya calculados los momentos, ¿sí? Entonces veamos cuáles son los momentos. Para este caso, estamos hablando de 25.1, no, 21.5 y 25.61, ¿no? 21.5, aquí. 21.5, estamos hablando de momento negativo aquí, y aquí 25.61, ¿no? Entonces hablamos de 25.61, ¿correcto? Vamos a chequear si es el sentido que nosotros queremos, y si son los momentos correctos. 21.5, 25.61. ¿Correcto? Entonces, vamos a asignar las secciones y calculamos los momentos, pues no. Y fíjense, tiene que ser lo mismo, pues no. Veamos. En el centro es 12.83. Fíjense aquí. Estamos hablando de 12.83 en el momento máximo, ¿correcto? Así es. Entonces, este momento que ven aquí es el momento en el centro, ¿sí? Con eso queda verificado, ¿sí? Que es el momento en el centro. Obviamente, todo, como les digo, tiene que ser a la cara de la viga, ¿sí? Calculamos entonces para cada combinación, caso 1 y caso 2, pues, ¿no? ¿Correcto? Una vez que ya tenemos el caso 1 y el caso 2, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular nuestra envolvente. Ojo, fíjense que en este caso para nuestras combinaciones, el momento en el centro no cambia, ¿sí? Solamente va a cambiar, en este caso, los extremos, ¿sí? A las caras de los apoyos, ¿sí? Correcto, eso hay que tenerlo mucho cuidado, ¿sí? En este caso sí va a cambiar, pues, ¿no? Bueno, en este caso el W del centro es 6.08, tampoco cambia, ¿sí? Y calculamos la envolvente, pues, ¿no? La envolvente tenemos que superponer todas las combinaciones y verificar cuáles son las mayores y obtener nuestra envolvente. Y tenemos esta envolvente. ¿Correcto? Esa es la pregunta C. Ahora, veamos, ¿qué más nos pide? Dice dibujar el diagrama de momentos envolvente, ya, ahora diseñar la viga, ¿sí? Momentos en los extremos y al centro de la luz, por flexión, y dibujar claramente los fierros que vamos a requerir, pues, ¿no? ¿Qué más nos pide? Nada más, ¿verdad? Y su longitud aproximada de corte. Ya, entonces veamos. Pasamos a hacer el diseño por flexión. Si ya tenemos la envolvente, hacemos el diseño por flexión, ¿sí? Tenemos las dimensiones
30-70, 210, de 64 a 0 mínimo, 461 a 0 máximo. Fíjense aquí, hay un tema muy importante, ¿sí? En este caso, fíjense que aquí el compañero que ha hecho los cálculos, ¿sí? Ha realizado los cálculos solamente para algunos momentos. Fíjense que el envolvente aquí te pide 29, 33, 15, acá hay 802, ¿sí? Y 62, ¿sí? En este caso no ha considerado esos valores, sin embargo les piden, deben de hacerlo, ¿por qué? Porque tienen que verificar que cumpla con el acero mínimo, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta siempre, por más que sepan que en este caso el acero mínimo es suficiente, igual tienen que calcularlo, tienen que verificar que sí sea, ¿correcto? No tienen que saltearse ese paso, ¿sí? Y en este caso, fíjense que para sus momentos calculados, él dice lo siguiente: obtiene en este caso el acero requerido 13.16 y le coloca dos varillas corridas de 1 pulgada y un bastón de 3/4. Aquí está mal la decisión que ha tomado por la siguiente manera. Es más, aquí mismo el profesor le pone que se recomienda no correr varillas de 1 pulgada, ¿sí? Lo cual es cierto. ¿Por qué? Fíjese cuánto es el acero mínimo. El acero mínimo para esta sección es 4.61. Está colocando dos varillas de 1 pulgada. Estamos hablando que le está colocando 10.2 centímetros cuadrados de acero mínimo. Es algo brutal la decisión, ¿ya? Es demasiado, ¿sí? Lo que debió haber hecho aquí es colocar quizás de 3/4 o de 5/8, dependiendo cómo quiera distribuirlo, ¿sí? Pero de 1 pulgada es demasiado, ¿sí? Fue una decisión errónea la que tomó, ¿correcto? Está sobredimensionando, en este caso, la cuantía mínima, ¿sí? Además, otro punto a tomar en cuenta es que siempre los bastones tienen que ser de igual diámetro o mayor que el acero mínimo, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿sí? A tener en cuenta en el diseño. El acero mínimo siempre tiene que ser el de menor diámetro, los bastones tienen que ser de mayor diámetro, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora que diseñan. Por favor, no se vayan a olvidar, ¿sí? Por lo tanto, en este caso se pudo haber colocado, por ejemplo, dos varillas de 3/4 y teniendo en cuenta el diámetro, el acero requerido, un aproximado de 3 de 3/4 o 4 si fuera necesario, ¿sí? O si quieres colocarle de 1 pulgada, 1 o 2 de 1 pulgada, pues no, dependiendo en este caso, el diseño que necesites, pues, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el acero corrido tiene que ser el de menor diámetro, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Ya, luego de haber verificado, sí, obviamente tiene que colocar su porcentaje, eso también es importante. Si tienen déficit, colocar cuánto es el porcentaje de déficit, ¿sí? Y si es déficit, en este caso con signo menos, y si es positivo, con signo más, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. Bueno, luego de haber diseñado, ¿sí? Y tomado una decisión de cuánta cuantía se va a utilizar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿sí? Pasar a la siguiente pregunta, que nos dicen, si no me equivoco, creo que es el corte, pues no, nos piden un corte por resistencia. Ah, ojo, importante, te piden indicar la longitud aproximada de corte, ¿sí? Hay dos tipos de corte, ¿sí? De acero, que es corte teórico, ¿sí? Y el corte longitudinal, ¿sí? Si en este caso les piden el corte teórico, recuerden que lo que tienen que hacer es calcular entonces cuánto vale su FIMN de acero instalado, mínimo. Con ese valor del FIMN ingreso al diagrama, ¿sí? Vamos a proyectar el diagrama que se ha dibujado aquí, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente. Digamos que yo tengo esta cuantía, ¿ya? ¿Ya? En este caso, una cuantía de 3/4, suponiendo que vamos a utilizar dos diámetros, dos varillas de 3/4 como acero mínimo. Entonces yo calculo mi FIMN y digamos, suponiendo que mi FIMN en este caso para esa cuantía me sale 13, ¿correcto? Entonces lo primero que debo hacer es yo verificar si con esa cuantía mínima yo cumplo con los requerimientos que me da mi viga, pues, ¿no? Mis requerimientos que me dice para momento negativo, yo necesito 21.5, 25.61 y 12.83. Como yo tengo 13, para el positivo yo cumplo, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces con mis dos diámetros de 3/4
me basta y me sobra para poder cumplir con los 12.83. Pero ¿qué sucede? Para mis momentos negativos yo tengo, en este caso, que colocar más cuantía de acero. Entonces, ¿qué hago? Yo busco dentro de mi diagrama cuánto vale, en este caso, mi corte de acero. ¿Cómo hago? Yo necesito, ¿cuánto? 21, pero yo tengo 13. Entonces, mi cuantía de acero mínimo me va a abastecer 13 toneladas. Entonces, yo busco aquí mis 13 toneladas, ¿sí? Entonces, yo debo buscar aquí 2.83, 13.06, pues, ¿no? ¿Sí? Si me sigo acercando un poquito más, entonces yo tengo aquí mis 13 toneladas, pues, ¿no? Estamos hablando de una distancia de 0.51 del apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi corte teórico se va a encontrar a 0.51 metros de mi apoyo, ¿correcto? Entonces mi corte teórico va a ser 0.51. Pero si me piden mi corte longitudinal, ¿yo qué tengo que hacer? Aumentarle el valor del peralte efectivo o 12 diámetro de la barra, pues, ¿no? El más crítico, en este caso que es el mayor, ¿sí? Es el que voy a utilizar para mi corte de acero. Generalmente el peralte efectivo es el que más dimensión tiene. Entonces estaríamos hablando, si estamos hablando en este caso de 30 por 70, mi peralte efectivo sería 64 más 51, estamos hablando de 1,15 m, pues, ¿no? Entonces mi corte de acero para los bastones va a ser de 1,15 m. Igualmente tengo que hacer aquí, ¿sí? Calculo mi valor de 13, ¿sí? Yo entro a 13, igualmente calculo aquí 13, 12.95, 13, pues no, estamos hablando a 7.17, entonces yo tengo que restar 7.90 menos 7.17, estamos hablando de 73, ¿sí? 73 es la distancia, a este 73 tengo que aumentarle ¿cuánto? En este caso, el valor de el peralte efectivo, que estamos hablando de 0.64, pues, ¿no? Y así calculo el valor de mi corte total. Y eso debo hacer para cada uno de mis varillas, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces así es como calculamos el corte de acero y el corte punto teórico, pues, ¿no? ¿Correcto? Más detalle lo coloco aquí, pues, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta compete a, en este caso, corte de la viga, te dice diseñar por corte a D de la cara. Si te dice que diseñes por corte a D de la cara, estamos hablando de, en este caso, de corte por resistencia, ¿sí? Te dicen que el espaciamiento de un estribo de 3 octavos, o sea, te están diciendo que utilices estribo de 3 octavos, para la combinación de carga que usted vea más desfavorable. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, debo calcular yo mi combinación de carga y cuál es la más desfavorable entre todas, pues, ¿no? Yo debo calcular, ¿sí? En este caso, ¿cuál de todas es la más desfavorable? ¿Sí? Entonces, lo que hago es calcular las cortantes y ver cuál de las cortantes es la más crítica. En este caso, fíjense, él elige la combinación 2. Veamos entonces, la combinación 2 que él ha elegido es la combinación que se encuentra aquí, ¿sí? Que es la 1.25 carga muerta más carga viva más sismo, ¿sí? Entre todas estas combinaciones, yo tengo que calcular las cortantes y verificar cuál es la cortante más crítica, pues, ¿no? En este caso, ¿sí? Vemos que es esa, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos comparado y hemos verificado que se encuentra en la combinación 2, tenemos las cortantes, ¿sí? Para cada uno de los apoyos, ¿correcto? 17.89, 18.93, ¿sí? Obviamente, calculamos la cortante AD de la cara y aplicamos el método de resistencia, pues, ¿no? Para el diseño por corte. Tenemos el BB doble, que vale 30, el D que vale 64, diámetro de 3 octavos. Calculamos cuánto vale el FIBC, ¿sí? Cuánto vale el FIBC, cuánto vale la cortante última, comparamos, ¿cumple o no cumple? El FIBC tiene que ser mayor que el B último, no cumple, entonces sí necesito colocar estribaje. Por lo tanto, calculo cuánto vale el estribaje, en este caso como es poco, ¿sí? Entonces me pide cuánto, 148.48 centímetros, pero el mayor, ¿cuánto tiene que ser? El diámetro, en este caso el peralte efectivo, entre 2, pues, ¿no? ¿Cuánto es 32? Entonces, simplemente coloco, en este caso, el primero al espaciamiento. ¿Qué tipo de sistema estructural tengo? En este caso yo tengo un tipo de sistema estructural. A ver, veamos en este caso, estamos hablando de pórticos, pues, ¿no?
¿Sí? ¿Correcto? Estamos hablando de pórticos o de muros, a ver, o especifican aquí. Dice un edificio con planta indicada, siendo las siguientes, ya, evaluar, en este caso el D, considerar la suma, ya, no me especifica, entonces yo puedo colocar cualquiera de los dos, ¿sí? Obviamente mencionando qué tipo de estructuración estoy considerando, pues, ¿no? Como no especifica, simplemente coloco. ¿Correcto? Entonces, en este caso, coloco el primero a 10 y el resto a 30, pues, ¿no? ¿Correcto? Igualmente, hago el cálculo del corte, ¿sí? Para la otra punta, ¿sí? En este caso, la cortante sigue siendo la misma, FIBC, el B último, 18.41, ¿sí? Calculo cuánto vale el espaciamiento máximo, igualmente me sale 55.36, y el eje máximo vale 32 centímetros, por lo tanto, sigo utilizando 30, porque es lo máximo que me pide la norma, pues, ¿no? Igualmente, calculo el primero a 10 y el resto a 30, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, una vez que tenemos ya el corte por resistencia, ¿sí? Ya tenemos prácticamente toda la viga diseñada, pues, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? En este caso, tenemos que verificar con la norma. ¿Qué nos dice aquí en este caso? La pregunta F nos dice lo siguiente. Ahora te pide evaluar que se presentará en caso de sismo severo. Esto es importante porque esta pregunta siempre viene, ¿sí? Hablando de vigas. Cuando te refiere a sismo severo, quiere decir que estamos hablando de diseño sísmico. Tenemos que basarnos en los capítulos de la norma, ¿sí? Para diseño de vigas sísmicas. Y como vimos en la parte teórica, el capítulo de vigas sísmicas que nos dice que para a nosotros diseñar por el tema de vigas sísmicas, tenemos que aplicar el capítulo 21, ¿sí? Y en el capítulo 21, ¿qué nos dice? El tipo de corte que te admite vigas sísmicas es el corte por capacidad. Entonces tenemos que realizar nuestro diseño por corte por capacidad. Aquí nos dice, fíjense, evaluar el BU que se presentará en caso de sismo severo, para lo cual deberá encontrar los momentos nominales de la viga para el acero colocado. O sea, prácticamente ya te está diciendo que apliques el diseño por capacidad. Considerar la suma del momento nominal superior izquierdo con el momento nominal inferior derecho o los inversos. Fíjense, entonces, ¿qué hace? Lo que hace aquí es lo siguiente. Entonces tú debes calcular las cortantes para ambos casos. Calculas primero, en este caso, ¿cuál es el más crítico? 1.25 carga muerta, carga viva, ¿sí? Entonces calculas, en este caso, los momentos nominales, ¿sí? Utilizados, en este caso, son los momentos que has utilizado aquí, ¿sí? Justamente con esta cuantía de acero que tú has colocado, ¿sí? En este caso le ha colocado 2 de 1 pulgada y 1 de 3 cuartos, entonces coloca aquí los 2 de 1 pulgada y 1 de 3 cuartos para el momento nominal 1 y para el momento nominal 2 coloca, en este caso, ¿cuánto? 2 de 1 pulgada y 1 de 3 cuartos también, pues, ¿no? ¿Sí? Ah, no, perdón, estamos aquí, entonces sería 3 de 1 pulgada, ¿no? 3 de 1 pulgada al parecer, ¿sí? ¿Correcto? 3 de 1 pulgada, ¿sí? En el otro extremo derecho. Entonces tiene entonces su momento nominal, ¿sí? Negativo en el punto 1, que es el izquierdo, y el momento nominal 2, negativo, que es en el lado derecho. Entonces, con estos momentos nominales, entonces yo puedo calcular entonces cuánto es mi cortante, ¿sí? Aplico el diseño por capacidad, pues, ¿no? ¿Cómo es el diseño por capacidad? Recuerdan, tengo los momentos en los extremos, ¿sí? Veamos aquí, momentos en los extremos nominales, ¿sí? Y la carga distribuida para esa combinación. Y con esa combinación calculo las cortantes. Pues, ¿no? Estas cortantes son las cortantes que yo debo utilizar. En este caso, yo estoy utilizando el 29, ¿sí? Estoy utilizando el 33, ¿sí? Y con esos valores calculo las cortantes, ¿correcto? Ahora, vamos a calcular, ¿ya? Aquí vamos a ver, debe salirnos tal cual, pues, ¿no? En este caso, si yo debo colocar aquí los momentos, ¿cuáles son los momentos? Veamos cuáles son los momentos. Momento nominal, 1 es 29.03, 29.03, y el siguiente
debe ser 33.54, ¿no? 33 vamos a chequearlos, 54, ¿sí? Entonces calculamos, deben salir esos valores, ¿no? Estamos hablando de una cortante, ya, entonces debe ser a la cara, pues, ¿no? Debe estar por aquí, ¿sí? O debe ser simplemente, en este caso, calculado con el valor de... Ah, claro, en este caso te pide, igualmente, pues, ¿no? Te dicen que calcules aquí, fíjense. Te dice, calcula los momentos nominales, ¿sí? Considerar la suma del momento nominal superior e inferior para el cálculo, pues, ¿no? Entonces, ese es el método que está utilizando, pues, ¿no? Suma los dos valores, en este caso, ¿dónde estamos? Estamos aquí, pues, ¿no? Entonces, suma los valores, 29 y 33, ¿sí? Estos dos valores los suma y lo divide entre 7.1, que es la longitud, obviamente toda la cara, pues, ¿no? Porque estamos trabajando la cara. Como es 7.1 y acá las dimensiones son 7.9, entonces sale diferente, pues, ¿no? Recuerden aquí que esta de acá, esta viga de aquí, tiene una longitud de 7.9, pues, ¿no? Entonces por eso sale distinto las cargas, ¿correcto? Ya, entonces calculado de la manera como te lo piden, que es la suma de los dos momentos nominales entre la longitud nominal, ¿sí? Obtengo yo el valor de la cortante, que es 8.81. Igualmente debo utilizar para la carga distribuida, en este caso 1.25, 2.46 por 1.28 por 7.1 entre 2, carga viva más carga muerta por 1.25 por longitud nominal, que es 7.1 entre 2. Y calculo la cortante. Obviamente la cortante final, ¿cuál va a ser? La suma de la cortante 1, que es generada por los momentos nominales, y la cortante 2 generada por la carga distribuida. Aquí en este caso está aplicando todo por separado, ¿sí? Porque en este caso te lo piden, te dicen que lo calcules de esa manera, porque te dicen que lo calcules sumando y dividiendo entre la longitud nominal. Pero si en caso no se lo piden, ustedes pueden calcularlo todo como uno solo, ¿sí? Calculan de esta manera. Si tienen aquí su viga, colocan sus momentos, ¿sí? Con las dimensiones correctas y simplemente aplican este valor, ¿sí? ¿Correcto? Y este valor de ahí que les sale a ustedes tiene que ser similar al de acá, pues, ¿no? En este caso sale 25 porque es la suma de ambas, ¿sí? Teniendo en cuenta que en este caso la carga distribuida es distinta, pues, ¿no? 1.25, ¿sí? Ustedes simplemente pueden colocar aquí, en este caso, el valor de la carga distribuida, que viene a ser 1.25 carga muerta más carga viva, ¿sí? Y en los momentos a los lados, que vienen a ser los momentos nominales, que ustedes ven aquí, pues, ¿no? Los momentos nominales que son 29 y 33. Con esos valores, calculas cada una de las cortantes y la cortante que te salga aquí en el programa, ¿sí? En el FTools te va a salir la suma, que viene a ser en este caso 25.41. Pueden verificarlo ustedes colocando cada uno de esos valores y van a obtener que así va a ser el cálculo, ¿sí? En este caso, como les menciono, simplemente lo he hecho por separado porque así les pide en la pregunta, pues, ¿no? Correcto. Luego de calcularon, en este caso, la cortante máxima, que es la cortante absorbida por capacidad, ¿sí? La pregunta siguiente que nos piden es diseñar con esa cortante, ¿sí? En este caso, la cantidad de estribos, pues, ¿no? Los estribos de 3/8 se reflejan hacia los dos extremos. Te están pidiendo simetría. Te están pidiendo que sigas con el diseño por capacidad. Entonces nos vamos a ver el diseño por capacidad. Y lo hacemos de la misma manera, pues, ¿no? Aplicamos, una vez que ya obtenemos el valor de la cortante máxima, aplicamos la teoría de cortante, pues, ¿no? Calculamos el phi-BC, tenemos el B último, que vale 25.41, que ya hemos calculado anteriormente. Calculamos el espaciamiento y el máximo 32, pues, ¿no? Por la norma, ¿cuánto es? 30, ¿sí? Entonces tenemos 25.41 aquí, 7.78 aquí, ¿correcto? Entonces comenzamos a ver la distribución. Ojo, aquí es importante, si lo que les mencioné al inicio, fíjense que en este caso yo comienzo a distribuir mi cantidad de acero de manera que sea escalonada, ¿sí? Primero coloco, en este caso, 1 a 10, y luego el resto 25, 11 a 25 y el resto 30. ¿Por qué?
Yo no puedo colocar de frente a 30 porque tengo que escalonar entre 10 y 30, ¿sí? Por eso coloca aquí, en este caso, 25. Si tú quieres, le puedes colocar de 20, no hay ningún problema, ¿sí? Eso depende cómo lo quieras diseñar tú. Aquí, en este caso, no hay error. Si colocas a 25 o a 20, no hay problema, no hay error, ¿sí? Depende de tu decisión. Entonces colocamos aquí, en este caso, primero calculamos cuánto es esta longitud, que en este caso viene a ser el phi-BC, ¿sí? Recuerdan, BU, phi-BC, aplican en este caso regla, en este caso triángulos, semejanza, ¿sí? Aplican la semejanza, calculan cuánto vale este valor de 12.5, 2.75. ¿Para qué? Recuerden que dentro de este valor tiene que ir el confinamiento, ¿sí? Requerido. Entonces coloco primero a 10 y dentro de los 2.75 tienen que encajar 1 a 10 y 11 por 25, pues, ¿no? Y luego del phi-BC tiene que ir la distribución de acero, en este caso de estribos, mínimo, pues, ¿no? ¿Cuál es? En este caso el 30, pues, ¿no? Ese es el acero mínimo o estribaje mínimo y luego el de montaje, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces distribuyo de esa manera, calculo cuánto es la distancia, ¿sí? Que debo distribuir, dependiendo, en este caso, de la carga última, la cortante última y la cortante que resiste, pues, ¿no? En este caso, el estribo, ¿sí? Luego que distribuyo de esta manera, ¿sí? Ya sé cuánto debo colocar, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta aquí, ojo, fíjense que todo esto que hemos hecho, hasta la pregunta aquí G, es todo lo que sabemos nosotros de concreto armado 1. Ahora, a partir de la pregunta H, recién viene lo que nos han enseñado aquí en concreto 2. Fíjense lo que nos dice. Dice, verificar finalmente las exigencias de confinamiento por ductilidad según el capítulo 21, ¿correcto? Entonces, vayamos y tenemos que aplicar lo que nos dice el capítulo 21, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué nos dice el capítulo 21? ¿Recuerdan? Que nos dice lo siguiente, tenemos que verificar, ¿sí? En este caso, la zona de confinamiento, ¿sí? Y el espaciamiento, pues no. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Nosotros nos vamos aquí, calculamos el espaciamiento máximo que se debe colocar dentro de la zona de confinamiento, obtenemos que es cada 15, a lo mucho, ¿sí? De cuartos, 10 veces el diámetro de la barra, 24 veces el diámetro del estribo, ¿sí? 30 centímetros. El más crítico, ¿cuánto es? 16, por lo tanto el desplazamiento es a 15. Ojo que el desplazamiento siempre tiene que ser a 5 o a 10, ¿sí? Eso quiere decir 5, 10, 15, 20, 25, ¿sí? Hay algunos que le colocan 12,5, pero no es recomendable. Siempre es recomendable que termine el desplazamiento en 5 o en ceros, ¿sí? Luego verificamos cuánto vale la zona de confinamiento, según la norma, ¿sí? En este caso es 2 veces el peralte total de la viga, que es 70, pues, ¿no? Sería 1.4. Entonces debo colocar 15 estribos a cada 15 centímetros dentro de 1.4 y el espaciamiento sería de esta manera finalmente, pues, ¿no? Pasa de ser una distribución de 1 a 10, 11, 25, resto a 30, a ser la siguiente, pues, ¿no? 1 a 5, ¿sí? Porque estamos hablando de pórticos, ¿sí? 9 a 15, ¿sí? ¿Correcto? 6 a 25, para completar los 2.75, obviamente, tengo que distribuir todo bien aquí. Ustedes dirán, ¿por qué 9 a 15? ¿Cuánto es? En este caso, los 15 centímetros debe estar dentro de 1.4. Entonces, quiere decir que en esta zona de aquí, ¿sí? En esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta distribución tiene que ser 1.4 metros, correcto. Pasado los 1.4 metros, yo debo colocar la distribución de manera que llegue hasta 2.75. Entonces, a partir de aquí, yo coloco mi distribución, ¿sí? En este caso, yo coloco una distribución que equivale desde 1.4 a 2.75. Y a partir de aquí ya coloco mi distribución como cuantía mínima, pues, ¿no? ¿Correcto? Y así obtengo mi distribución por cortante según la norma.
En sí lo que te dice la norma es verificar lo que tú ya has diseñado, ¿sí? Lo que has diseñado por, en este caso, cortante por capacidad, lo que has diseñado por cortante por resistencia, también verificar lo que es, en este caso, los momentos nominales, pues, ¿no? Que son los de los aceros instalados dentro de tu viga, pues, ¿no? Correcto, creo que eso es prácticamente todo lo que es vigas, ¿sí? Tener mucho en cuenta lo de la norma, aprenderse muy bien estos criterios, criterio de el espaciamiento, la zona de confinamiento, ¿sí? En este caso, obviamente el espaciamiento máximo, pues, ¿no? La zona de confinamiento, ¿sí? Recordar cómo es el cortante por capacidad, verificar qué tipo de cortante por capacidad voy a utilizar multiplicado por 1.25 o no. En este caso, te dicen que tú calcules simplemente como el momento nominal, ¿sí? 1 sumado con el momento nominal 2. Si en caso no te dicen, tú tienes que verificar y ver qué tipo de, en este caso, estructuración tienes, si es de pórticos o no, y multiplicarlo por 1.5, por 1.25 o por 1, dependiendo del tipo de estructuración que se posea, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda respecto de este tipo de diseños por vigas, diseño sísmico, que es más que todo la verificación, aplicación de la norma dentro de los diseños convencionales que nosotros tenemos? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Qué cosa no les ha quedado claro? De repente el método de Cross o algún criterio que se haya utilizado. Para ver un poco de teoría de lo que es columnas también. ¿Sí? Correcto, no hay dudas. Entonces vamos a ver los criterios que tenemos que tener en cuenta también para la parte teórica. ¿Sí? En este caso, para lo que es, en este caso, fíjense, también puede venir requisitos para vigas de acoplamiento de gran peralte. Esto no les va a venir a diseñar, ¿sí? De repente les va a venir como parte teórica. Tienen que tener en cuenta también lo siguiente, ¿sí? En este caso, las vigas de acoplamiento son las vigas que se encuentran entre dos placas de gran magnitud que absorben demasiado cortante, ¿sí? Y generalmente esas vigas de acoplamiento son vigas que tienen poca dimensión. Estamos hablando de vigas, por ejemplo, de 1.5 metros, vigas de 1 metro, ¿sí? Aproximadamente. Es por eso que, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, son vigas de gran peralte, ¿sí? Al ser de tan poca dimensión y tener bastante cortante, entonces va a necesitar bastante cantidad de estribos, de estribaje. Es por eso que el estribo que se coloca no es suficiente y se coloca refuerzos de la manera en la que se ve en imagen. Sí, en este caso son refuerzos, ¿sí? Con barras longitudinales inclinadas, ¿sí? 45 grados, ¿sí? Con estribos también, ¿sí? Donde las barras longitudinales también aportan, en este caso, cortante, y los estribos también aportan cortante, ¿sí? Estas vigas no son muy comunes, son vigas que generalmente no se piden diseñar, ¿sí? En este caso, lo más ideal es evitar ese tipo de vigas porque son muy complejas, ¿sí? Muy complejas. Y entonces, en este caso, para diseñar, si yo me tocara diseñar un tipo de viga de esta forma, tendría que tener en cuenta los criterios del capítulo 11.8, ¿sí? Donde me dicen que, en este caso, el espaciamiento para los estribajes, en este caso verticales, ¿sí? Deben ser igualmente 6 veces diámetro de la barra longitudinal o 15 centímetros, ¿sí? El menor de ellos es el que se tome en cuenta. Si estamos hablando en este caso, de la cortante absorbida por las barras de inclinación, que están inclinadas, generalmente 45 grados, o dependiendo del tipo, pues, ¿no? O las dimensiones de la viga, ¿sí? Entonces el espaciamiento, estos 6 veces diámetro de la barra longitudinal, ¿sí?
Las barras que se deben tomar en cuenta aquí, ¿sí? En este caso, el área de la barra son mínimo 4 barras. Obviamente tienen que ser como, si te dan cuenta, son como columnitas, pues, ¿no? Que se encuentran intersectadas, ¿sí? Para que puedan amarrar el estribo. Correcto, las barras son capaces de desarrollar 1.25 su fluencia en tracción, ¿sí? Entonces, estas barras aportan tanto para la cortante como para la flexión también, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si nosotros hacemos un corte en la sección, vamos a tener este tipo de distribución, ¿sí? Tenemos una viga de gran peralte, ¿sí? Y pequeñas viguitas, por así decirlo, dentro de la sección, pues, ¿no? Que también tienen su cortante de estribos. En este caso, la cuantía mínima a utilizar, ¿sí? Para ese tipo de distribución va a ser dada por la siguiente. La cuantía mínima es 0.00025, ¿sí? El espaciamiento tiene que ser menor a 25 centímetros, a diferencia de las otras vigas que según la norma era igual a 30. En este caso, como es una viga muy crítica, se considera como máximo 25 centímetros. Y la varilla mínima a utilizar aquí es de diámetro de media pulgada, ¿sí? En este caso, la cortante tiene que ser mayor para que se considere una viga de acoplamiento. La cortante última tiene que ser mayor a 1.04 la área de la sección, ¿sí? Que es toda la área, ¿sí? Por raíz de F'C, y la nominal, ¿sí? En este caso se debe calcular como 2 veces la área de la cortante por Fy por seno de alfa. Alfa es la inclinación, ¿sí? En este caso de la columnita, si la vemos en el corte, sería la inclinación de esta pequeña viguita, ¿sí? Y tiene que ser menor a 2.6 por ACU, en este caso ACU, ¿qué cosa es? AG por la cuantía, ¿sí? Estamos hablando entonces del área de acero, ¿sí? Y en este caso, por raíz de F'C, ¿sí? Fíjense aquí, ¿sí? Ahora, dependiendo del tipo, ¿sí? De las dimensiones que se encuentran aquí, ¿sí? En este caso, si la longitud nominal entre h es menor que 2, se aplica lo antes mencionado. Eso quiere decir que estamos hablando de una viga de acoplamiento, ¿sí? Si es Ln entre h, es viga de acoplamiento. Si L entre h es mayor que 2, se aplica lo antes mencionado, pero adicionalmente se diseña como vigas con sistemas de pórticos o dual tipo 2. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de los criterios de aquí, pues, ¿no? En este caso, distribuciones de aquí, comparar, pues, ¿no? Comparar estas distribuciones cortantes con los que están aquí, bueno, y tomar, obviamente, la más crítica, pues, ¿no? Y siempre Ln entre h tiene que ser menor que 4 para aplicar lo antes mencionado. Si Ln entre h es menor que 4, entonces vamos a considerar que es una viga de acoplamiento, y si no es menor, entonces estamos considerando que es una viga sísmica como cualquier otra. ¿Sí? Al igual que en este caso, las vigas, ¿sí? Al igual que las vigas, también existen columnas con sistemas estructurales, ¿sí? Se tienen que tomar en cuestión, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de pórtico, de muros y dual tipo 1, ¿sí? Entonces, vamos a considerar qué cosa, en este caso, la longitud de confinamiento, ¿sí? Y el espaciamiento también, pues, ¿no? La longitud de confinamiento va a depender de qué, en este caso, el mayor de las dimensiones de la columna, 50 centímetros, o Ln entre 6, ¿sí? Si estamos hablando del espaciamiento, igualmente, estamos hablando del diámetro de la barra multiplicado por 8, el mínimo entre A2 y B2, o 10 centímetros, es en este caso, el espaciamiento dentro de la longitud de confinamiento. Y fuera de la longitud de confinamiento, estamos hablando de 16 veces el diámetro de la barra, 18 diámetro de estribo, el mínimo entre las dimensiones y 30 centímetros, pues, ¿no? Y si estamos hablando de un diseño por capacidad para este tipo, ¿sí? De muros y dual tipo 1, entonces estamos hablando de un momento probable que debe ser 2.5 veces el momento de sismo. Y si estamos hablando de un sistema resistente a pórticos y dual tipo 2, ¿sí? Igualmente tenemos que calcular la longitud de confinamiento,
¿sí? Que la longitud nominal entre 6, el máximo entre A y B, 50 centímetros, y dentro de esa longitud de confinamiento se deben considerar el espaciamiento de 6 veces el diámetro de la barra, ¿sí? El mínimo entre las dimensiones entre 3 y 10 centímetros, y fuera de la longitud de confinamiento, 16, en este caso 10 veces el diámetro de la barra longitudinal, y 25 centímetros. Bueno, y si hablamos de un diseño por capacidad, en este caso para un tipo pórtico subdual, estamos hablando de 1.25 momento nominal. ¿Correcto? Esos son los criterios que hay que considerar también dentro de, en este caso, las columnas, ¿sí? Para sistemas de pórticos y sistemas de muros, pues, ¿no? Creo que con esa teoría ya es más que suficiente, ¿sí? Para que puedan responder las preguntas. Vamos a ver el examen, en este caso, del 2017-2, ¿sí? Vamos a ver el examen del 2017-2, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Para la parte teórica, por ejemplo, nos piden que expliquemos los criterios de diseño sismorresistentes para vigas, columnas y placas en relación al diseño de perfección y flexo-compresión. Es justo lo que acabamos de ver hace un momento, pues, ¿no? Tienen que definir ustedes, en este caso, si es para un tipo de pórticos, tipo Dual 2, o para un sistema de muros, o tipo Dual 1, para vigas, ¿sí? Tienen que colocar estas definiciones, ¿sí? En este caso, el momento nominal, ¿sí? Cómo se controla el momento nominal en los extremos, en la parte central, ¿sí? Cómo se controla en este caso los espaciamientos dentro de la zona de confinamiento, cuánto vale la zona de confinamiento, ¿sí? En este caso, la separación de estribos fuera de la zona de confinamiento, para vigas, para columnas, también igual, ¿sí? Y para placas, pues no, que es lo que vimos en la primera clase, ¿sí? ¿Cómo se controla? Se controla con todo esto, pues, ¿no? Con estos criterios de confinamiento que especifica la norma, ¿sí? La segunda, explicar en qué casos se aplica método coeficientes y método directo para restricciones y para su utilización. Recuerdan, pues, ¿no? En este caso están hablando de qué? De las limitaciones, pues, ¿no? Entonces tenemos que anotar ahí cuáles son las limitaciones. Para el método de coeficientes, ¿cuál es la limitación? ¿Sí? Y para el método directo, ¿cuáles son las limitaciones? Y obviamente explicar cada una de ellas con gráficas, si es posible, pues, ¿no? Para que sea más entendible, ¿sí? Y definirlo, pues, ¿no? Cómo se calcula y cómo se realizan los cálculos, pues, ¿no? Y la última, por ejemplo, dice explicar por qué se debe confinar los extremos de una placa y cómo se verifica si requiere este confinamiento. Estamos hablando entonces de esta cuestión, ¿no? Estamos hablando aquí de la verificación de la necesidad de elementos de confinamiento, estamos hablando del esfuerzo en la base, ¿sí? Y cómo se refuerza, pues, ¿no? En este caso, cómo colocar, cómo predimensionar, en este caso, los núcleos de confinamiento, ¿sí? Y cuáles son las dimensiones que debes de considerar, cuál es la cuantía que se debe considerar como mínimo, ¿sí? Y qué se debe hacer si es que en caso no cumple, pues, ¿no? Estas preguntas son clásicas, teoría siempre vienen estas preguntas, casi siempre, ¿sí? Entonces, creo que teniendo en cuenta estas tres preguntas de memoria, ya su parte teórica está totalmente resuelta, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, una vez ya resuelto la parte teórica, ¿sí? Y la parte de vigas sísmicas, creo que me dijeron que iba a venir más placas, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta, vamos a resolver esta pregunta, ¿sí? Esta pregunta de placas, por ejemplo, nos dice, tenemos esta placa de 1.5, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esta pregunta? La primera dice, construir el diagrama de interacción considerando los puntos notables, ¿sí? Si nos vamos a la Texas, ¿sí? Nos ubicamos en la pregunta de diseño de diagramas. Obviamente la pregunta 1 es fácil de responder, pues, ¿no? Simplemente colocas en este caso, las dimensiones, ¿sí? Las cargas solicitantes, ¿sí? Y obtienes tu diagrama. Pues la pregunta 1 es fácil. Vamos a verlo desde parte teórica, ¿sí? Para explicar cada uno nuevamente. Diseñar la placa por resistencia cortante. Considera el diseño por capacidad. Esto es importante, ¿sí? Si nos vamos al diseño por capacidad, por favor, esto tengan mucho cuidado, si lo vuelvo a repetir.
Diseño por capacidad, ¿cómo se calcula? Tienes que calcular la cortante última, ¿sí? Teniendo en cuenta la cortante última del análisis, ¿sí? Si nos vamos a la Texas, a la cortante por capacidad, entonces estamos hablando de, calculamos la cortante, en este caso por el análisis, totales de todas, ¿sí? La cortante última, ¿cuál viene a ser? 90, ¿sí? La momento último del análisis es la más crítica, ¿sí? En este caso 410, y el PU último también es el más crítico. Ojo, estamos haciendo diseño sísmico, por lo tanto, el P último va a ser el más grande, el más crítico de todos los que conlleva sismo. Estamos hablando de, en este caso, 150, pues, ¿no? Con esos valores calculo, en este caso, mi momento nominal, ¿sí? Con el PU calculo mi momento nominal. ¿Cómo calculo el PU? El PU lo calculo de la siguiente manera, ¿sí? Con la carga última, ¿sí? Me voy a ir a un diagrama, ¿correcto? Vamos a dibujarlo, ¿sí? A ver, creo que aquí tengo uno. A ver. De repente aquí en la práctica, en el examen, lo han dibujado para explicarles. A ver. Ya, entonces, fíjense aquí, tienen este diagrama, ¿sí? Entonces lo que hace, ¿qué cosa es? Con el diagrama nominal, que es el que se encuentra en la parte derecha, ¿sí? Con el P último, ¿sí? Con el P último, calculo mi momento nominal, ¿correcto? Fíjense que con el P último ingreso a mi diagrama de momento nominal versus carga nominal, y calculo mi momento nominal. Así es como calculo el momento nominal, y ese momento nominal es el que yo voy a colocar en esta celda, ¿sí? Entonces, yo calculo aquí, en este caso, sería ¿cuánto? Estamos hablando de 219, ¿sí? Entonces aquí yo calculo y coloco aquí 219, pues, ¿no? Con este valor, entonces calculo mi cortante última y así termino de calcular mi cortante de estribos que necesito yo, que requiero para mi diseño, y calculo mi espaciamiento. En este caso, si me sale 72, mi espaciamiento máximo, ¿cuánto va a ser? Como estamos hablando de placas, es 25, pues, ¿no? Correcto. Luego, ¿qué más me pide? Luego me pide de mi cortante por capacidad, ¿sí? Entonces, calculo, dice, si el diseño de la placa satisface los requerimientos de carga. ¿De qué estamos hablando? En este caso estamos hablando de que las cargas últimas, ¿sí? Todas las cargas últimas y momentos últimos en pareja deben estar dentro de mi diagrama de interacción, ¿sí? Si estamos hablando de cargas últimas, estamos hablando de que debe estar dentro de mi diagrama phi nominal, phi PU, y si hablamos de mis cargas nominales, estamos hablando de mi carga nominal versus momento nominal, pues, ¿no? Fíjense que viene de esa manera, pues, ¿no? Y así se calcula en este caso el diseño por cortante, por resistencia, por capacidad, y en este caso mi diagrama nominal, pues. ¿Tienen alguna duda al respecto? O sea, quiero saber exactamente qué cosa es lo que no entiende, porque me dijeron que iba a venir y que en este caso había sido muy complicada la práctica 2. Entonces, si hay alguna duda, ¿no? Para que se pueda resolver aquí. Si en caso no hay ninguna duda, pues no, entonces creo que ya la sesión terminaría, porque prácticamente es lo mismo, pues, ¿no? Que la clase número 1, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Bueno, parece que no hay ninguna duda, entonces, teniendo en cuenta ya que ya se vio toda la parte teórica, ¿sí? Y algunas cuestiones de la parte, en este caso, de vigas sísmicas, ¿sí? Tener en cuenta mucho el diseño por capacidad en vigas sísmicas, ¿sí? En este caso, los momentos nominales que se están instalando, con esos momentos nominales se trabajan. Si tienen alguna duda, igual saben que me pueden escribir, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, la sesión se cierra, pues, ¿no? Por el día de hoy, ¿sí? Saben que si tienen alguna duda me pueden escribir, no hay ningún problema, yo les voy a responder inmediatamente, ¿sí? Entonces,
será hasta una próxima oportunidad, pues, ¿no? Espero les vaya bien su examen y hasta luego.